Hoy nos metemos de lleno en la segunda parte del ensayo Unidad en la Verdad de Francisco Acedo Fernández. Y si en la primera parte el autor nos presentaba una teoría sobre una unidad invisible que ya existe, ahora la cosa se complica, porque nos enfrentamos a un misterio, casi a la escena de un crimen histórico. Si esa unidad es real, ¿por qué la historia del cristianismo está, plagada de divisiones, de rupturas y de condenas? Hoy vamos a ver si la teoría del autor sobrevive al choque con la realidad. A ver si resolvemos el caso. Es que esa es la cuestión, exactamente. Una teoría puede ser muy elegante en el papel, pero, claro, tiene que funcionar en el mundo real. Y esta segunda parte del ensayo es, en esencia, un test de estrés. El autor coge su modelo de unidad en la sustancia y lo arroja contra los muros de la historia, contra siglos de conflictos, para ver si es capaz de ofrecer una explicación coherente. Pues empecemos por la primera pista que nos da. Hace una distinción que parece fundamental: la diferencia entre la Iglesia como realidad trascendente y como realidad terrena. Es la clave para no perderse. Piénsalo así. La visión trascendente, la que el texto llama desde el cielo, es el concepto más amplio posible. Es la Iglesia como una única entidad espiritual, unida por el Espíritu Santo. Ahí dentro están todos los bautizados. Da igual que estén en el cielo, en el purgatorio o aquí en la tierra. En lo que se llama la Iglesia militante. Es una visión de máxima inclusión. Vale, lo pillo. La Iglesia trascendente es como el concepto de humanidad, que nos incluye a todos, vivos o muertos. Es la idea general. Pero claro, luego estamos nosotros, aquí y ahora. Exacto. Y esa es la visión terrena o material. Y aquí, en nuestro día a día, el concepto se vuelve mucho más concreto, más tangible. La unidad ya no es solo una idea espiritual, sino que, según el ensayo, depende de unos medios muy específicos que Cristo habría instituido. Y de todos ellos, el autor pone uno en el centro absoluto: la Eucaristía. O sea que el autor lo tiene clarísimo: la conexión con esa realidad trascendente no es automática. Aquí en la tierra, el camino pasa sí o sí por la Eucaristía. No solo pasa por ella, es que la considera el eje. El ensayo sostiene que la santificación, esa unión real con Dios, se produce a través del contacto con la Eucaristía. Pero va un paso más allá. Argumenta que la eficacia de ese sacramento está directamente ligada a las personas a las que se les confió, los apóstoles y, a través de ellos, sus sucesores. Aquí entra la famosa sucesión apostólica. O sea que para el autor, la fe no es solo creer en algo, sino estar conectado a una especie de red física, histórica. Si no estás enchufado a esa red, la gracia, por así decirlo, no llega con la misma intensidad. Es una idea muy potente y, para muchos muy controvertida. Es una afirmación rotunda, desde luego. El autor la llama una estructura substancial. No es una metáfora, es un canal real y visible de la gracia. De hecho, el texto llega a decir que sin esa estructura sería prácticamente imposible alcanzar la santidad. Puedes tener mucha agua en el embalse, pero sin tuberías no llega al grifo. Me gusta la analogía. Pero entonces aquí me explota un poco la cabeza. Si seguimos con esa imagen de la red, ¿cómo explica el autor que iglesias como la católica y las ortodoxas, que ambas afirman tener esa misma tubería, tengan fugas por todas partes? Difieren en liturgias, en costumbres, incluso en dogmas. Es como si usaran la misma red eléctrica, pero con electrodomésticos incompatibles. Esa es la pregunta del millón, y es donde el ensayo se juega toda su credibilidad. Para responderla, introduce un concepto teológico fascinante: la distinción entre res et sacramentum. Básicamente, el autor dice que tenemos que evitar dos errores. El primero, pensar que la Iglesia es la simple suma de todas las comunidades. Y el segundo, pensar que tiene que ser un ejército de clones, todos idénticos. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio? Pues a través de esa idea, res et sacramentum. La res es la sustancia, la realidad divina, la gracia, e invisible. El sacramentum son los signos, los actos, los ritos visibles y concretos a través de los cuales la recibimos. El ensayo utiliza una imagen preciosa. La res es como la luz blanca, pura y única, pero cuando esa luz atraviesa un prisma, se refracta en muchísimos colores.
Qué buena imagen. O sea, la luz de la gracia es la misma para todos, pero los prismas, las culturas, las historias, crean diferentes colores. Una liturgia copta, un canto bizantino, una devoción andaluza. El problema histórico no fue la luz, sino la gente discutiendo sobre qué color era el único verdadero. Has captado la esencia perfectamente. Cada uno de esos colores es un sacramentum, un acto visible que nos conecta con la única res. Y aquí es donde entra la autoridad apostólica. Su función, según el ensayo, no es imponer un color, sino discernir qué colores son un reflejo auténtico de la luz blanca y cuáles son, bueno, quizás distorsiones. Vale, la teoría es elegante. Pero, a ver, seamos sinceros, la historia no ha sido tan poética. Nos hemos pasado siglos lanzándonos anatemas, excomulgándonos. No se decían, tu color es diferente. Se decían, tu teología es una herejía y te vas al infierno. ¿Cómo encaja el autor esas condenas tan absolutas en este modelo de muchos colores, una luz? El ensayo aborda esto de frente y propone un cambio de mentalidad radical. Dice que, históricamente, hemos operado bajo la lógica del out-out, una expresión latina que significa o. O mi idea es verdadera o la tuya lo es. Si mi teología es correcta, la tuya tiene que ser, por definición, falsa. El típico o estás conmigo o estás contra mí, pero llevado al plano teológico durante siglos. Y lo que propone el ensayo es cambiar esa lógica por la del et, es decir, y. Sugiere que dos ideas que parecen contradictorias pueden ser en realidad actos o perspectivas diferentes, y ambas verdaderas de una misma realidad. El gran error histórico, según él, fue confundir la parte, el acto, la formulación particular de una época, con el todo, con la sustancia de la fe. Porque suena un poco a querer reescribir la historia de forma ingenua. No dice que fueran un error en el sentido de que fueran falsas. Y aquí introduce un concepto muy delicado pero crucial: la ignorancia invencible. Lo que sugiere es que esas condenas eran ontológicamente verdaderas, pero respecto al acto concreto que se juzgaba. Es decir, desde la perspectiva y el lenguaje de quien emitía la condena, esa afirmación contraria era un error. El problema es que se emitían desde una ignorancia invencible al no ser capaces de ver que la otra postura, formulada en otro lenguaje desde otra cultura, podría estar describiendo otro acto igualmente válido de la misma realidad. Entiendo. Pero, ¿tenemos pruebas de que algo así haya ocurrido de verdad? Sí, y el texto menciona ejemplos muy potentes de las últimas décadas, acuerdos ecuménicos que parecen confirmar esto. Por ejemplo, la Declaración Cristológica de 1994 entre católicos y la Iglesia Asiria de Oriente. Llevaban separados desde el siglo V por la controversia sobre el término Teotokos, Madre de Dios. En el 94 se sientan y concluyen que en el fondo siempre habían creído lo mismo, pero lo expresaban con una filosofía y una terminología incompatibles. Increíble. O la declaración de 1973 con los coptos sobre las naturalezas de Cristo. O la de 1999 con los luteranos sobre la justificación. Todos estos acuerdos apuntan en la misma dirección. Muchas de las divisiones más amargas no eran tan sustanciales como parecían. Eran, volviendo a la analogía, peleas de colores. O sea que si destilamos todo esto, para el autor, la unidad no significa que todos tengamos que ser católicos romanos u ortodoxos. Significa reconocer que estamos conectados a la misma red eléctrica, aunque usemos de electrodomésticos diferentes. Entonces, ¿cuáles serían los componentes no negociables de esa red? Lo que sí o sí tiene que estar. El ensayo lo llama los tres elementa ecclesia, los tres pilares. Son muy claros. Primero, la sucesión apostólica, la fontanería que garantiza la conexión. Segundo, la eficacia sacramental, con la Eucaristía como corazón. Y tercero, la aceptación de las verdades de fe fundamentales, el consenso básico de los grandes símbolos, como el credo. Vale, entonces tenemos lo absoluto y lo secundario. Lo absoluto son esos tres pilares, y lo secundario serían los actos peculiares, dogmas posteriores, devociones, liturgias. El autor propone que todo eso debe ser respetado, aunque no sea obligatorio para los demás. Es así. La unidad en la sustancia no exige uniformidad en los actos. Las explicaciones teológicas, las causas segundas, como las llama el texto, pueden ser diversas, siempre que justifiquen actos verdaderos que reflejen esa sustancia común.
Es una arquitectura para la unidad realmente audaz. Hemos estado hablando de batallas teológicas, de gente luchando por demostrar que su verdad era la verdad, pero me da que hoy el problema es otro. ¿Qué pasa cuando el enemigo ya no es la otra verdad, sino la idea de que la verdad sencillamente no importa? Porque el autor nos mete de lleno en lo que llama el desafío posmoderno. Es un cambio de escenario total. A ver, para entenderlo, el autor diferencia entre modernismo y posmodernismo. El modernismo, siglos XIX y XX, fue la era de los metarrelatos, de las grandes ideologías, comunismo, nacionalismo. Cada una presentaba un sistema completo para explicar el mundo y prometía un paraíso en la tierra. Y, por supuesto, luchaban a muerte entre sí para imponer su verdad. La gran batalla de las ideas. El siglo XX fue básicamente eso. El posmodernismo, en cambio, es lo que viene después del fracaso de todas esas promesas. Es la gran resaca ideológica. Anuncia la muerte de las ideologías, y con ellas, la muerte de la idea de verdad con mayúsculas. Afirma que una verdad objetiva es, en el mejor de los casos, inalcanzable, y en el peor, una herramienta de opresión. Pero cuidado, porque el posmodernismo también propone una forma de unidad, ¿no? Una unidad basada en el relativismo. Sí, y es fundamental entender cómo funciona. No busca que todos creamos en una nueva verdad, sino que aceptemos que todas las verdades son en realidad opiniones subjetivas, privadas, y que todas tienen el mismo valor. El objetivo ya no es un gran proyecto social, sino la autorrealización del individuo, la búsqueda de su deseo personal. O sea, que la unidad cristiana que busca el autor es como un equipo de músicos tocando la misma sinfonía con distintos instrumentos. Y la unidad posmoderna es cada músico en una habitación insonorizada, tocando lo que le da la gana, con la única regla de no molestar al de al lado. Es una analogía perfecta. El único límite en el paradigma posmoderno es la libertad del otro. Por eso, cualquier afirmación de una verdad absoluta es vista como el peor de los pecados: fanatismo, intolerancia. Una agresión. Claro, y en ese contexto, ¿de qué sirve un argumento teológico? Es como intentar explicarle las reglas del ajedrez a alguien que solo quiere usar las piezas para construir un castillo. No le interesa el juego de la verdad. Esa es la conclusión demoledora del ensayo. En un mundo posmoderno que no busca la verdad, el diálogo doctrinal, los argumentos racionales, pierden casi toda su fuerza. No puedes convencer con la razón a quien no le interesa la verdad objetiva, a quien considera que tu verdad es solo tu opinión. Las palabras, dice el autor, se vuelven vacías. Es un panorama desolador. Si los argumentos ya no sirven, ¿qué queda? ¿Nos rendimos? Según el ensayo, queda solo una cosa. La única respuesta posible no es un argumento, sino una evidencia. La gracia santificante. Es decir, una conversión real, el aprovechamiento de esos medios visibles, los sacramentos, de los que hablábamos. La propuesta es que la experiencia de una vida transformada, de una plenitud que el mundo no puede dar, es lo único que puede romper el hechizo del relativismo. Es pasar del discurso a la demostración. Con lo cual, la unidad de los cristianos, que al principio parecía un tema interno, vamos a arreglar las cosas en casa, se convierte de repente en algo increíblemente urgente y de cara al exterior. Mucho más. Ya no es solo un objetivo piadoso para sanar viejas heridas. Se convierte, según esta visión, en el único antídoto real contra la disolución que propone la sociedad posmoderna. Se trata de ofrecer al mundo una realidad sustancial, una comunidad visible, tangible, frente a un océano de opiniones. Ofrecer un ancla en medio del pensamiento líquido. En resumen, hemos viajado por una propuesta realmente audaz. Hemos visto cómo se intenta resolver el puzzle de las divisiones históricas, no como errores, sino como visiones parciales, como colores distintos de una única luz sustancial, unida por los pilares de la fe, los sacramentos y la sucesión apostólica. Y hemos aterrizado en el presente, viendo cómo esa misma búsqueda de unidad se enfrenta hoy a un desafío infinitamente mayor. Un mundo que ya no discute qué verdad es la correcta, sino que ha dejado de valorar la verdad misma, proponiendo una unidad basada en el relativismo. El ensayo nos deja con una reflexión final muy potente. Si en este mundo fragmentado por opiniones subjetivas, donde el diálogo racional parece haber perdido su eficacia, la propuesta que queda en el aire
es que el testimonio más poderoso de la verdad ya no es un argumento perfectamente construido, sino la propia unidad visible y real de la Iglesia. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable, que el texto deja flotando. ¿Es el trabajo por la unidad de los cristianos, el ecumenismo, no ya una cuestión teológica interna, sino la forma más crucial e indispensable de misión para nuestro tiempo?